Bienvenidos a Enfoque de Territorios Comunes. Hoy vamos a abordar un tema muy especial, como es la situación de los afrodescendientes, por lo menos la visión de algunos de ellos y cómo repercuten en nuestra sociedad uruguaya, cómo están integrados. Y ya tenemos en estudio con nosotros al subsecretario del Ministerio de Industria, Edgardo Ortuño, quien es, bueno, también es un representante de las afrodescendientes, y también está con nosotros el historiador Oscar Montaño, quien escribió, es un estudioso del tema y ha escrito Historia Afro-Uruguaya, tomo 1, porque ya está en trabajo, en avance, el tomo 2. Y vamos a ver un avance de lo que es este reportaje que vamos a presentar luego en Territorios Comunes. Afrodescendiente. Negra. Negro. Afro. Afrodescendiente. Negra. Negro. Negra y afro. Afro. Yo para mí soy las dos cosas. Ser afrodescendiente no significa que solamente tenés que ser negro de piel, sino que tenés en común una historia, unas raíces, la cultura, ¿no? Es el ser, es el sentir, ¿no? Oscar, Edgardo, primero les podría preguntar a ustedes, ¿no?, cómo se sienten, si negros y afro, y qué es lo que hay atrás, ¿no?, de estas denominaciones o estas, bueno, identidades que expresan otros compañeros de raza, ¿no? Sí, afrodescendiente como es más inclusivo, ¿no? Es decir, por lo menos hasta la cuarta generación se tomaría como afrodescendiente. Y bueno, el término negro, si bien es tomado como más de combate, como más, diríamos, de ir al frente, bueno, me siento negro, soy orgulloso de ello, de mi pasado, de lo que legaron mis ancestros a este país, y que bueno, que sigue invisibilizado en muchos aspectos. Y lo de afrodescendiente es un término más moderno, que bueno, que todavía está en los barrios, está en discusión, porque la gente de los barrios, la gente negra de los barrios, sigue diciéndose negro o negra, y se lo sigue negreando como negro o negra. Es decir, el término afrodescendiente está en un núcleo que es intelectualizado y que poco a poco va trasvasando ese círculo de intelectualidad. Pero bueno, no sé, Edgardo. A ver, Edgardo. Yo me siento y me reivindico negro, afro-uruguayo, afrodescendiente. Las dos cosas. ¿Por qué? Porque creo que la expresión afro-uruguayo y afrodescendiente es una expresión que debemos reivindicar en tanto y en cuanto refiere a la pertenencia a una cultura, a una comunidad, con una historia y un presente particular propio y por lo tanto distinto al resto, y evoca ese pasado y ese origen africano que tenemos todos nosotros, ¿verdad? El presente de los negros en América Latina está de alguna manera determinado y enriquecido por esa procedencia africana y por ese traslado forzoso en lo que fue la experiencia de la esclavitud en todo nuestro continente. Pero justamente las justificaciones racistas de ese proceso de esclavitud, ¿no?, de cosificación de las personas que fueron traídas, compradas, vendidas y maltratadas como cosas, hizo que se justificara negativamente a lo negro o a los negros como algo justamente inferior al resto. Y yo creo que está bueno resignificar eso, pelearse con ese carácter negativo incorporado y asociado a lo negro que la visión dominante en aquellos tiempos incorporó, y por lo tanto a mí me gusta sintetizar las dos cosas: esa reivindicación de la cultura propia, con su ancestralidad, con su proyección hacia el futuro, pero no renegando de lo negro y resignificándolo, ¿verdad?, como algo positivo, y no
eso negativo, Como algo negativo. con lo que nos han identificado muchas veces, ¿no? No me quiero quedar con la historia, pero en este caso la historia sirve para ubicarnos en cómo surgió, bueno, ciertas formas de discriminación que bueno, que ustedes estaban mencionando, Por ¿no? supuesto. Pero el continente americano no fue parejo, ¿no? Hubo diferentes maneras en que llegaron, los trajeron de África a sus antepasados y que se integraron de manera diferente en los distintos países o áreas. No es lo mismo hablar de negros en Brasil, de negros en Uruguay, de negros en Estados Unidos. Brevemente, ¿cómo pueden sintetizarse esas distintas maneras? Yo retomo, si me permitís, retomo un poquito lo que decía Edgardo con respecto al sentirse negro y el orgullo de ser negro, que no es algo contemporáneo, sino ya viene de décadas atrás, de la lucha de los norteamericanos afro, que bueno, que justamente Malcolm X, que fue uno de los que más intelectualmente influyó en todo el resto de América Negra, él también tenía un poco esa contradicción, porque él de alguna manera influyó a Mohamed Ali a que fuera negro, ser negro es hermoso, pero a la vez él se decía afroamericano, es decir, que era africano y americano, las dos cosas. Y eso también influyó en el resto, en el Caribe, en el norte de Sudamérica y en América del Sur. Y por supuesto que hubo diferencias en lo que fue la trata esclavista en todas las Américas, porque una cosa eran los ingleses, otra los franceses, otra los portugueses, que estuvieron más cerca de nosotros, y los españoles. Ahora, el hecho de que todos trataron espantosamente a los esclavizados es algo que uno lo lee en todas las crónicas. Y los hechos de matanzas, de masacres, de muerte, de castigos, se dan siempre en todas las Américas. En el Uruguay, o en la banda oriental primero, lo que se dio fue que, claro, el número era inferior a lo que pasó en Brasil o en Cuba o en Estados Unidos, pero también se dieron cantidad de hechos de violencia física, de maltrato que aparece reflejado en los diarios, en la prensa diaria montevideana. Estamos hablando de 1820 en adelante, donde aparecen constantemente los hechos, incluso denunciados por los vecinos. Es decir, no toda la sociedad montevideana era esclavista o no toda la sociedad montevideana era racista. Había gente que se preocupaba ya desde esa época por las otras personas, a quienes consideraban personas. Claro, pero yo me refería, por ejemplo, Oscar, a que acá hasta mediados del siglo XX prácticamente se consideraba que no había racismo, ¿no? O que éramos todos iguales, ¿no? Hoy se sigue diciendo lo mismo. Bueno, estamos hablando que era una sociedad o es una sociedad integrada. Hoy el censo lo incluye por primera vez, ¿no? La claro, denominación. Pero lo que voy es esto, es decir, en Estados Unidos hay barrios de negros, ¿no? Acá parece que funciona diferente porque en principio habría una integración, quizás porque son menos, pero en Brasil está mucho más asumido, mucho más integrado. ¿A qué se deben esas distintas maneras o no? Corregime. No, porque en Brasil hay mucho racismo. En Brasil hay mucho racismo, digo, se refleja a diario. Lo único que, claro, como la prensa brasileña en su gran mayoría no son afrodescendientes, entonces no se reflejan los hechos de discriminación. Claro. Aquí también, en Uruguay pasa lo mismo. No hay una ventana. La pregunta, y creo que efectivamente hay elementos de diferenciación, pero hay elementos de continuidad que también son muy fuertes. Entonces, tendríamos que, primero, mirar un poco hacia atrás, como hacemos siempre, y reparar en que efectivamente por las estructuras económicas distintas que tuvieron nuestros países, la incorporación del trabajo esclavo se dio con algunas diferencias. No es lo mismo una economía de plantación con un trabajo rural muy duro, muy fuerte y muy sacrificado como se puede haber dado en Estados Unidos o en Brasil, pensemos en el algodón, pensemos en las plantaciones de café, con otras formaciones económicas en la etapa precapitalista como lo que sucedió en nuestro país, donde se combinaban, ¿no?, un trabajo más urbano, más de servicio doméstico, con algunas tareas rurales menores. No obstante eso, que en algún momento pudo haber configurado distintas relaciones entre el esclavo y el amo o el patrón, no es lo mismo estar en la casa sirviendo que estar en la plantación. Recordemos las discusiones que había con esto a partir de aquella novela del tío Tom, ¿verdad? Sí. Y las distintas relaciones que se daban entre el amo y el esclavo. Lo que sí se mantiene, y es una línea de larga duración, porque se mantiene no solo geográficamente en el pasado,
pasado, sino que se mantiene en el presente, es que la inserción en la sociedad y en el mercado de trabajo del negro, aún en los distintos roles, es una inserción desde abajo en tareas poco valoradas socialmente y poco remuneradas, bueno, naturalmente en el contexto esclavo no remuneradas, ¿no?, sino explotadas, pero luego con la abolición tareas muy poco remuneradas y por lo tanto que enganchan en las sociedades modernas desde abajo a los negros y por lo tanto perpetúan hasta el día de hoy, y eso se comprueba con los datos estadísticos, ahí sí, de todos nuestros países, una conformación del mercado laboral y de la sociedad donde la población negra tiene el doble de pobreza, el triple de indigencia y se concentra todavía hoy en los trabajos poco calificados y remunerados. Yo creo que marcando una línea de larga duración en una situación de desigualdad de oportunidades que tienen como telón de fondo, desde mi punto de vista, aspectos culturales y de justificación de aquellos hechos del pasado que no fueron desconstruidos en el presente. Es decir, para muchos latinoamericanos está bien que los negros sigan ocupando determinados roles de servicio, determinado nivel secundario, y que no accedan a otras situaciones y no se le brinden oportunidades para ello. Eso se expresa en esas estadísticas tan duras, ¿no? Que son y bien interesantes, la encuesta continua de hogares, donde se refleja allí justamente que la gran mayoría de las mujeres afrodescendientes son limpiadoras o en el trabajo doméstico. Estamos hablando de arriba del 80% de las mujeres afrodescendientes. A su vez allí se refleja también que las mujeres negras o afrodescendientes ganan por el mismo trabajo menos que las mujeres blancas. Es decir, o aparentemente blancas, porque también podríamos hablar de eso en el tema de afrodescendiente. Y lo mismo en los hombres. Entre los hombres, escuchábamos el otro día... Ahora, ¿qué es lo sí. que influye más? ¿Factores culturales, factores económicos? ¿Qué discrimina más en este caso? ¿La pobreza, el que tengan factores socioeconómicos, factores culturales? Viene lo que comentaba Edgardo con el condicionamiento de la época de la esclavitud. Es decir, Pero hay gente que puede decir, perdóname, ¿no? ¿Sí? Hace 100 años ya. Bien, pero más que no se han hecho políticas en el país que justamente beneficien de alguna manera, o lo que en vez de beneficiar, que den justicia a una etapa tan ingrata e injusta de la historia, y que bueno, que pasa incluso por lo que a mí me compete más, que es el tema de la historia, de la difusión de la historia del aporte afro. No hay en la que tiene que ver con el programa de primario, de secundaria, donde estén los docentes capacitados para difundir lo que fue la herencia africana en estas tierras. Y si no es por los propios docentes, por su propio empeño, esto no está diagramado. Es decir, Ministerio de Cultura como que está dando algunos pasos, pero no los termina de concretar. El otro día escuchábamos al ministro de Trabajo, justamente en 2011, que él, daba las cifras de las injusticias que aún hoy se perpetúan con respecto a la población afrodescendiente. Un breve comentario, Edgardo, porque tenemos que ir a una pausa para seguir avanzando en estos temas sobre esto, tampoco a nivel de gobierno. Sí, una síntesis de todo lo que hemos dicho. Primero, permanencias y diferencias, efectivamente, por el pasado y también por lo que ha sido la historia de nuestro país, con un discurso de construcción, y tú hacías referencia a eso, de la nación como algo inclusivo, de un país cosmopolita y demás, que naturalmente frente a las confrontaciones que se dieron y a la exclusión, incluso legal, que se perpetuó, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿verdad?, donde a mediados del siglo XX todavía teníamos leyes segregacionistas muy duras, ¿no?, marcaron esas diferencias que tú decías, ¿verdad? La permanencia de los prejuicios y las desigualdades. Las respuestas, que es esto último, y bueno, al influjo de las organizaciones sociales, de los organismos internacionales, la importancia, por ejemplo, de la Convención de Naciones Unidas, que se reunió en Durban, exigiendo a los estados medidas reparatorias para superar esas desigualdades, nos han colocado en un camino que vamos recorriendo lentamente, pero que se va avanzando, de concientización de estas desigualdades y estas permanencias de prejuicios, de la necesidad, y yo creo que es lo que viene ahora, ¿no?, de tomar políticas concretas y afirmativas para superar esa situación y romper algunos esquemas de estructuración social que
100, 200, 300, 400 años después, en algunos casos todavía se mantienen, y debemos preguntarnos todos, no solo los afro-uruguayos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué la mayoría de las mujeres sigue estando en el servicio doméstico si, como tú dices, hace cientos de años que ya no hay obligación por esclavitud de que hagan esas tareas? Bueno, esa es la agenda que viene, ¿no? Dale. Enseguida venimos con más territorios comunes. Y seguimos en Enfoque de Territorios Comunes con Edgardo Ortuño, subsecretario del Ministerio de Industria, también es profesor de Historia, y el historiador Óscar Montaño, para seguir ahondando en algunos aspectos que tienen que ver con los afro-uruguayos aquí en nuestro país. Pero veamos otro avance de lo que es este reportaje llamado Orgullo de Ser. Perdí la cédula de identidad. Fui a sacarme la cédula del Ministerio del Interior y la funcionaria me preguntó si yo sabía firmar. Yo la miré, ¿no? Bueno, ¿cómo no voy a firmar? ¿Por qué me hizo esa pregunta? Porque se creen que los negros no fueron a la escuela, no estudian. Por eso, en todos lados está la sombra. Y solapadamente, ¿eh? La infancia y la adolescencia, complicado. Cuando los cumpleaños de 15 me da vergüenza ir, ¿viste? Fui a un solo cumpleaños de 15 y bueno, sentada en la mesa, sin bailar, porque allá de última, bueno, en aquella época, ¿viste? Que no se bailaba como ahora, las chiquilinas por un lado, los chiquilines en pareja era, ¿viste? Entonces, bueno, está una compañera, bueno, a sacar a bailar porque está sentada, todas esas cosas. Fui a un solo cumpleaños 15, después no fui más. Yo voy con mi auto a la estación de servicio, ¿no? Y me preguntan si necesito boleta. Entonces te preguntan si necesitas boleta porque se piensa que el auto ese es de una empresa, ¿no? Y es inconsciente eso, ¿no? Y gente joven también. Me imagino que hay muchísimos más casos de discriminación. Son casos concretos, son casos chiquitos, pero que afectan la vida de una persona y que a veces se arrastran desde la niñez. En este caso estamos, por ejemplo, con un viceministro, un subsecretario, Edgardo. En el caso tuyo, sos uno de los 6 afrodescendientes que está en cargos de gobierno en esta administración. ¿Vos sufriste discriminación? ¿Cuál fue el recorrido que hiciste desde tu niñez, desde que naciste hasta llegar acá? Para llegar a donde estás, ¿no? Mira, lo primero que uno tiene que tener mucha conciencia en esto es de no confundir la experiencia y de alguna manera alguna suerte personal con la realidad del colectivo, ¿no? Tú lo sabes bien porque fuiste la primera periodista que me hizo una nota cuando entré al Parlamento, que fue un gran revuelo en el Uruguay que un negro llegara a ser legislador, ¿no? Lo que puso en evidencia que rompía con el imaginario colectivo de lo que naturalmente se entiende que tiene que hacer una persona con tal color de piel y otra. Entonces, yo tuve esa suerte, ¿no? Arranqué como cualquier negro uruguayo, proveniendo de una familia popular, con una madre que hizo mucho esfuerzo para que yo pudiera estudiar, que lo hizo siendo empleada doméstica, como la mayoría de nuestras madres, y que tuvo una visión enorme de poder trabajar 12, 14 horas, pero colocar su inversión en que uno pudiera estudiar. Al mismo tiempo, la visión mía desde muy temprano fue una visión muy crítica de las injusticias de la vida cotidiana, y después ya conceptualizado cuando empecé a estudiar y hice el estudio de historia.
de las injusticias y los caminos colectivos para cambiarla, y empecé a militar en política y afortunadamente en organizaciones que tienen una visión de inclusión social, de igualitarismo, de trabajo por una sociedad distinta, que me dieron la posibilidad de llegar a ser sus representantes, ¿no? Lo que agradeceré toda la vida, ¿verdad? En particular al Frente Amplio, a la vertiente que me permitieron ese privilegio. Ahora, tuve experiencias y tengo de discriminación racial como tenemos todos los negros afro-uruguayos. ¿Recordás alguna que te haya dolido? Especialmente esas que no se olvidan, que quedan como marcas en la piel. Y siempre me hacen la misma pregunta y yo trato de contestar con lo positivo, ¿verdad? Experiencias hay miles. Recién escuchábamos en el tape lo difícil que es ese momento tan clave de la vida de un ser humano como es las etapas de la escuela, las etapas del liceo, la niñez, la adolescencia, donde nosotros, todos los seres humanos, transmitimos lo que aprendemos en nuestras casas sin filtros de racionalidad y por tanto con mucha crueldad. Claro. Entonces, recién escuchábamos a la que no sacaban a bailar, la que sufría determinados chistes, ¿no? Yo siempre cuento aquel que me hacían a mí, ¿no? Que era una larga secuencia de qué diferencia a un negro corriendo por la calle que de un blanco. Bueno, uno es un ladrón que está huyendo, el otro es un corredor, dos de blanco, uno es un heladero, el otro es un doctor. Esos chistes se hacían en la escuela y tienen un profundo contenido de reproducción de estereotipos y de división sociales y raciales de roles y de valores de quién es quién, muy fuerte, ¿verdad? Y eso lo hemos vivido mucho. Naturalmente, cuando uno va conquistando lugares o va relacionándose en ambientes con otros niveles de formación, con otros niveles de pensamiento, o bien no existe racismo, o bien existe la conciencia que está mal ser racista, aunque se sea, y no se expresa. Ahora, tú no tuviste suerte, me imagino que la peleaste, porque si no es sacar mérito y de vuelta caemos en lo mismo, ¿o no? Pregunto, o capaz que entraste, a ver, me pongo de mala, sí, como parte de una cuota política mejor que los afrodescendientes estén representados. ¿Eso también puede ser duro? No sería malo que exista para que otros como yo tengan la oportunidad, pero tú sabes, y yo creo que la audiencia sabe, que yo mi camino lo hice trabajando muchas horas, estudiando a contrahorario y militando, porque cuando uno cree en las cosas además tiene que participar con otros a nivel social para que las cosas cambien. Eso da muchas horas del día que a veces no alcanzaban y sí, podría contar de momentos en los que tenía que ir caminando al trabajo porque no tenía dinero para costearlo o determinado tipo de sacrificio, pero a mí me gusta siempre contar la perspectiva positiva, sobre todo porque creo que es muy importante lo que sueñan y lo que se propongan hacer los más jóvenes, porque una de las cosas más duras del racismo es que los niños y que los adolescentes negros se convenzan de que ellos no pueden hacer determinadas cosas o que es muy difícil para ellos, ¿no? Y yo siempre dije e insisto en que si de algo sirve que uno esté de este lado del mostrador es para mostrar que se puede, ¿no? Con esfuerzo, con dificultades, exigiendo mejores oportunidades, porque no es justo que nos cueste el doble que a otros las cosas, pero se puede, ¿no? Y ese es el mensaje. Lo otro, la parte negativa, yo creo que los afro-uruguayos nos están mirando y creo que la gente en general sabe que existe, ¿no? Yo siempre recuerdo aquella encuesta de una encuestadora muy conocida en el país que le preguntó a los uruguayos si eran racistas y la enorme cantidad de uruguayos dijo que no lo eran. ¿Y dónde se expresa Y al rato le preguntaban, y termino, ¿conoce algún uruguayo racista? Y le daba el 92%. Sí, sí. O sea que si tú quizás eso de que no lo asumo yo porque es políticamente incorrecto, pero de alguna manera soy consciente que de alguna forma u otra hay situaciones de destrato, ¿no? Yo complemento, sí. A ver, complemento lo que dice Edgardo en el sentido de que los que estamos en el activismo de lo negro, desde las organizaciones, desde la militancia, siempre se nos tilda de que estamos a la defensiva.
de que estamos buscando el punto, a ver quién es racista, quién es... Y es una parte... Edgardo, claro, él por suerte le tocó cumplir ese papel tan importante, que es ser representante, que es ser la cara visible, que aún por suerte lo sigue siendo, y que bueno, que mucha gente lo ve. Pero en el aspecto del día a día, lo que vos decías, ¿pero existe el racismo? Bueno, existe. El tema es que, claro, no lo sufre quien no tiene la piel oscura. Entonces es muy difícil, claro, el 10% de la población es afrodescendiente. Entonces no todo el mundo lo relata, no todo el mundo lo cuenta, porque también o tiene que cuidar su trabajo, tiene que cuidar su aspecto, muchas veces no puede usar su trenzado, su pelo natural, lo que decía Aníbal también, es decir... Y está todo aquellos estereotipos que se siguen manejando, y aún desde los medios de comunicación. Nosotros ahora tenemos que decirle a la gente que existen leyes antirracistas, las 17.817, por ejemplo, y que es necesario que se acuda a ella para denunciar, por ejemplo, a los relatores de fútbol, ya que el fútbol está tan en boga y todo el mundo es futbolero, no sé qué, Uruguay es lo más grande que hay. Bueno, hay gente que relata fútbol y se pasa burlando de los peinados de origen africano que los jugadores usan, porque lo normal tiene que ser un negro rapado, es decir, en el que transmite en Tenfield, por ejemplo, permanentemente, partido a partido, si Uruguay juega contra un cuadro Jamaica, un cuadro africano, no sé qué, y no solo él, pero muchos relatores de fútbol, y yo creo que se están incurriendo en actitudes racistas, discriminatorias, porque la ley 17.817 así nos ampara para denunciarlo. Claro, las expresiones culturales, ¿no?, de los afrodescendientes son muy ricas, ¿no? Y uno siempre identifica rápidamente el candombe con ese gran aporte, ¿no?, de los afrodescendientes, pero ¿este es el único aporte que hay de la cultura afro cuando tú hablabas de herencia africana? ¿O es más cómodo ubicarlos, reducirlos a ese lugar y no ver quizás otros aportes? En lo que me es personal como historiador, lo que he venido haciendo es justamente recabar toda la información que están en los archivos, en el Archivo General de la Nación, en los diarios de época, en la Biblioteca Nacional, en los archivos parroquiales. Y bueno, y sobre todo en el Archivo General de la Nación hay una riquísima documentación que justamente demuestra que en este año, en el año bicentenario, bueno, hay un aporte africano que está invisibilizado, no se aludió a él durante todo lo que va del año, y donde más de 1.500 personas de origen africano estaban dentro de los ejércitos artiguistas. Es decir, estamos hablando de 14 divisiones dentro de 6 batallones. Es decir, estamos hablando de mucha gente, y de esos 1.500, 1.200 eran africanos. Es decir, unos 200 o 300 eran de los denominados pardos o mulatos. Y lamentablemente no hemos podido aún editar un material para sacarlo a circulación o difundirlo. Ahora lo estoy haciendo público acá en tu programa y agradezco esta oportunidad. Pero también, bueno, tiene que ver con esa herencia que tiene que ver con el nacimiento de la patria y que fue hecha con sangre africana también. Y esa herencia no ha sido suficientemente difundida, reconocida por el Estado. Se me ocurre ahora en el 2011, pero anteriormente tampoco. Y si bien, como decía Edgardo, se han dado pasos, no son suficientes porque no está visibilizado. Y nuestros niños negros no ven en las escuelas que se refleje el papel que sus ancestros cumplieron en esta patria. Lo único que se dice que fueron esclavos. Entonces, después se le dice al niño, negro esclavo, negro esclavo. Entonces... ¿Y cuál fue el aporte, Oscar? Bueno, en ese caso, de todo lo que... Digo, las armas, digo por eso, sí, pero cuando decís... en lo cultural, en el candombe, en el tango, malambo, milonga, la samba, son todos términos de origen africano y que estuvieron durante todo el siglo XIX. Después el tango cambió. Y vino la influencia española, italiana fortísima desde 1880 en adelante, pero antes el término tango es africano. Y bueno, e implicaba una danza, un canto, una expresión cultural africana. La herencia religiosa es fortísima también, aún hoy, y viene de aquella época. Hay en todos los aspectos de la vida de esta sociedad y de Latinoamérica un aporte muy importante. Desde lo económico, quizás más difícil de cuantificar, es bueno decir, y yo no quiero volver a mis épocas de profesor de historia, que el sistema económico mundial
sufre un quiebre y tiene una acumulación que permite el desarrollo de las sociedades capitalistas a partir del tráfico negrero, ¿verdad? Esto es un dato objetivo. La mano de obra no paga, ¿no? Es decir, esclava, que fue fuerza de trabajo de muchas naciones que hoy son súper desarrolladas en el día de hoy, pensemos en Estados Unidos para no ir más lejos, se solventó sobre una mano de obra no remunerada que generó una acumulación de capital muy importante que permitió reinvertir ese capital en industrias y en desarrollos que hoy disfrutan esas sociedades. Y sociedades como las nuestras también tuvieron en su base y tienen hoy el trabajo de mucha gente, por supuesto, muchos trabajadores de los sectores populares, pero dentro de esos sectores populares hay un porcentaje afrodescendiente mayor que en la media de la población. Ni que hablar de lo cultural, que no es solo la música y el candombe, que es la pintura, que es la literatura. Nosotros vamos a presentar este 3 de diciembre el libro de una investigación espectacular sobre la literatura y la cultura afro-uruguaya de un investigador que increíblemente es Marvin Lewis, que es un norteamericano, que se tomó el trabajo por valorarnos desde fuera, de venir a visitar y a recorrer nuestros archivos y estudiar nuestra historia y nuestra literatura, porque en Uruguay no había nadie que lo hubiera hecho. Entonces, sí había, ¿no? Capaz que no tan los con medios esa profundidad, ¿no? y con esa posibilidad de publicar el trabajo, sí, ¿no? De publicar difícil. los trabajos, como estábamos comentando ahora, y es bueno comentarle a la audiencia en el corte, la importancia que tiene el trabajo que está haciendo Oscar. No nos lo decía por favor. No, que hay otras personas. Nos quedan 30 segundos, digo, porque es importante lo que estás diciendo. De construir una historia de los afro-uruguayos, claro, que pasen revista, compilen y difundan los aportes en las diversas manifestaciones de la vida social que se hicieron no solo en el siglo XIX, que es de lo que siempre se habla, siglo XVIII, siglo XIX, ¿verdad? Sino hasta la contemporaneidad. Bueno, 30 segundos, pero no quiero irme sin decir, bueno, hubo avances, hubo retrocesos, porque en estos últimos quizás 20 años el tema de los afrodescendientes ha estado sobre la mesa. Hay algunas organizaciones que dicen que no ha habido avances, o por lo menos no lo suficientes. Una respuesta corta y recordarnos el que hay avances, lo demuestra que yo esté acá hoy como viceministro, ¿no? Y que hace un poquito tiempo hayamos tenido un primer parlamentario afrodescendiente que dijo lo importante sería que no fuera el único, y ya hoy en la segunda legislatura de gobierno del Frente Amplio tenemos uno nuevo. Y tú mencionabas recién que también por primera vez en la historia no solo hay un viceministro, sino que hay vicepresidenta de un ente, hay directora de un instituto de las mujeres que es afrodescendiente, y otros compañeros que están mostrando que podemos hacer distintas cosas cuando hay oportunidad de hacerlo. Tenemos una ley, ¿no? Que es la ley 18.059, que es no solo la que declara el Día del Candombe, sino que la que establece la ley de la equidad racial y del reconocimiento de la cultura afro-uruguaya, y el mandato del Estado de desarrollar políticas públicas para promover principios de solidaridad y de no discriminación. ¿Que falta mucho? Sin duda que falta. Hay que trabajar en instrumentar esos instrumentos legales con presupuestos, con instituciones y mensajes que vayan en este sentido, y para eso nos organizamos, y ya de paso les pasamos la invitación a los televidentes. Todos los 3 de diciembre, este año tendremos un nuevo Día Nacional del Candombe, de la Cultura Afro-Uruguaya y la Equidad Racial, con actividades el día 3, el sábado, desfile de llamadas, el día 4 un espectáculo artístico en el Teatro de Merano muy fuerte, pero lo más importante, inaugurando el día 3 la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya, que es un lugar donde queremos justamente trabajar estos temas los otros 364 días, porque uno solo no alcanza. Está muy bien. Edgardo Ortuño, Oscar Montaño, gracias por haber venido, y nos quedaron muchísimas cosas más por plantear. El tiempo quedó corto, pero bueno, habrá otra oportunidad. Sí, señora. Nosotros nos estamos despidiendo. Gracias por venir. Gracias a ti.